Bienvenidos. Hoy aprenderemos sobre los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. Debemos tener en cuenta que los circuitos eléctricos están conformados por los siguientes elementos. Generadores. Estos producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Ellos son la fuente de energía. Existen dos tipos de corrientes, la corriente continua y la alterna. Algunos ejemplos de generadores son pilas y baterías, que como tal son generadores de corriente continua, y los alternadores, que son generadores de corriente alterna. Conductores. Es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Son de cobre o aluminio. Receptores. Son los elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz. Los radiadores en calor, los motores en movimiento, entre otros. Elementos de mando o control. Estos como tal permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Y finalmente, los elementos de protección, que estos protegen los circuitos y a las personas cuando hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los elementos del circuito. Algunos ejemplos son los fusibles. Los tipos de circuitos. En un circuito en serie, los terminales y los terminales del otro dispositivo se configuran secuencialmente el uno tras el otro. Es decir, el terminal de salida de un dispositivo se conecta al terminal de entrada del siguiente dispositivo. El voltaje total equivale a la suma de los voltajes de todos estos elementos del circuito, y la intensidad es igual en todas las ramas del circuito. En un circuito en paralelo, los terminales de entrada están conectados entre sí y lo mismo ocurre con los terminales de salida. La diferencia de potencial es igual en todas las ramas del circuito, pero la intensidad total equivale a la suma de las intensidades de cada una de las ramas del circuito. Un circuito electrónico mixto es un circuito que cuenta tanto con elementos conectados en serie y en paralelo. Resumiendo, diremos que un circuito eléctrico es un medio para poder hacer que exista una circulación de electrones y que estos me desarrollen un trabajo. Existen varios tipos de circuitos eléctricos dependiendo de varios factores, como son tipo de corriente eléctrica, el tipo de carga y tipo de conexión. Esperamos que esta explicación te haya servido de ayuda para conocer un poco más sobre los circuitos eléctricos. Te esperamos en un próximo video.